Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de termodinámica. En esta ocasión realizaremos un ejercicio sobre la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho, espero que de verdad les ayude mucho en todo su estudio. Aquí vemos el enunciado del ejercicio. Un dispositivo cilindro émbolo contiene 0,3 metros cúbicos de aire a 300 kilopascales y 20 grados centígrados. El dispositivo tiene un resorte lineal que inicialmente está en contacto con el pistón pero no está ejerciendo ninguna fuerza contra él. Si el aire se calienta hasta que su volumen llega a ser 0,5 metros cúbicos y su presión 500 kilopascales, nos piden determinar el trabajo total realizado por el gas, el trabajo efectuado contra el resorte y el trabajo transferido al sistema durante el proceso. Entonces veamos cómo resolverlo. Aquí podemos observar lo que nos presenta el enunciado, un dispositivo cilindro émbolo con resorte que contiene aire en su interior. Este aire inicialmente se encuentra a un estado que tiene un volumen, una presión y una temperatura que conocemos, y el resorte no está ejerciendo ninguna fuerza contra el émbolo, es decir, se encuentra en equilibrio. Posteriormente este aire se expande, de modo que el resorte se comprime y empieza a ejercer fuerza contra el émbolo hasta que llega a un estado con un volumen y una presión que conocemos. Nos pide determinar el trabajo total realizado durante este proceso, cuánto de ese trabajo es realizado contra el resorte y qué tanto calor se transfiere. Entonces empecemos con la primera parte. Recordemos que, de acuerdo a lo que vimos en la clase respectiva sobre la primera ley de la termodinámica, en la parte de trabajo, ese trabajo asociado con la expansión y compresión de fluidos en dispositivos cilindro émbolo es algo que llamamos trabajo de frontera móvil. Y este trabajo puede ser expresado, de acuerdo a lo que dedujimos, como la integral de la presión por el diferencial de volumen, que también es igual al área bajo la curva presión contra volumen. Entonces, si graficamos la presión contra el volumen de este proceso, podremos saber cuánto es el trabajo al determinar el área bajo la curva que hemos dibujado. Aquí tenemos completamente definidos los estados inicial y final, porque conocemos dos propiedades, la presión y volumen, precisamente. Entonces, vamos a graficarla. El primer estado, estado 1, es el estado en que la presión vale 300 kilopascales y el volumen es de 0,3 metros cúbicos. Y el estado 2 es un estado en el que la presión es igual a 500 kilopascales y el volumen es igual a 0,5. Como este es un resorte lineal, es decir, la fuerza que ejerce es proporcional de manera lineal a el cambio de forma o a la elongación del resorte, de la misma manera la presión va a tener una relación lineal con el volumen. Entonces, aquí va a haber una línea recta entre los estados 1 y 2. Y el área bajo esta curva será este trapecio. Entonces recordemos que el área de un trapecio es igual a la altura 1 más la altura 2 dividido en 2 por la base. Entonces en este caso será esa área bajo la curva, que es el trabajo total que estamos buscando, igual a la presión 1 más la presión 2 sobre 2, la altura 1 más la altura 2 sobre 2, por la base. La base será el delta de volumen, o volumen final menos volumen inicial, volumen 2 menos volumen 1. Conocemos todos estos datos, entonces es solamente cuestión de reemplazar para tener nuestra primera respuesta. El trabajo total será, por lo tanto, 300 más 500 sobre 2 por 0,5 menos 0,3. Realizando esta operación obtenemos un valor de 80 kilojoules, que es la primera de las respuestas que estábamos buscando.
Ahora vamos a resolver la segunda parte, el punto B. Vamos a dividir aquí un poco el tablero y empezaremos con el punto B. Para ello, consideremos qué ocurriría si no existiera este resorte. Si solamente tuviéramos el dispositivo cilindro émbolo con el aire y no más. En ese caso, la presión es ocasionada por las fuerzas que ejercen la presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica por el área en la cual está actuando, y el peso del émbolo. Estas dos fuerzas harían que aquí haya una presión, que ese aire esté presurizado. Cuando el émbolo se mueva, estas fuerzas no van a cambiar, porque el peso del émbolo va a seguir siendo igual y la presión atmosférica también. Por lo tanto, la presión del aire no va a cambiar. Entonces tendríamos aquí simplemente una presión constante a medida que aumenta el volumen, es decir, tendríamos seguramente la presión de 300 y el área bajo la curva presión contra volumen sería un rectángulo. Como tenemos en este caso un resorte, hay un aumento en la presión porque hay un aumento en las fuerzas que están ocasionando esta presión. Un aumento que es la fuerza del resorte, que va aumentando a medida que el resorte se comprime. Por eso, en este caso la gráfica es una línea recta y la presión va aumentando. Es decir, si vemos el proceso en el diagrama presión contra volumen, que sería más o menos de esta manera, entre 1 y 2, este trabajo, que se puede determinar como el área bajo la curva de este rectángulo, es el trabajo que está ejerciéndose contra el entorno. Es decir, el que es ocasionado debido a que hay la presión atmosférica y el peso del émbolo. Y este trabajo de acá es el trabajo ejercido contra el resorte, que es la segunda de las preguntas que tenemos en este ejercicio. Entonces simplemente es cuestión de determinar esta área. Al igual que aquí determinamos el área del trapecio, en este caso sería determinar el área de este triángulo. Entonces tendríamos que el trabajo será base por altura dividido en 2, que es el área de un triángulo. La base será el delta volumen, volumen final menos volumen inicial, V2 menos V1, por la altura, que será este pedacito, es decir, presión 2 menos presión 1. Todo dividido en 2. Es cuestión ahora de reemplazar valores. Tenemos un volumen final de 0,5, un volumen inicial de 0,3, la presión final es 500 kilopascales y la inicial 300, dividido en 2. Realizando esta operación obtendríamos un trabajo de 20 kilojoules, que será la segunda de las respuestas que estábamos buscando en este ejercicio. Ahora, para resolver el punto C, vamos a utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados, que es la que me relaciona los tipos de energía, el calor, el trabajo y la energía interna. Entonces vamos a borrar un poquito por acá e iniciaremos con este punto. La primera ley nos dice que el calor menos el trabajo es igual al cambio de la energía interna en sistemas cerrados. Determinaremos el calor, el trabajo ya lo conocemos, este es el trabajo total que hemos determinado, que valía 80 kilojoules, y debemos determinar este cambio de la energía interna. Para ello, miremos qué sustancia es la que estamos analizando. En este caso es aire. Recordemos que el aire es uno de los gases que podemos tratar como gases ideales. Y en estos gases ideales, la energía interna específica es el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. La energía interna específica, es decir, la energía interna por unidad de masa, como aquí lo que tenemos es la energía interna, pues lo multiplicamos por la masa y ya tenemos la energía interna. La masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura 2 menos la temperatura 1.
De aquí podemos determinar de tablas el calor específico. Simplemente vamos a las tablas al final del libro, allá muy sencillo, solo miramos el aire y cuál es el valor de calor específico a volumen constante. En este caso, como tenemos una temperatura cercana a los 300 Kelvin, vamos a tener un calor específico a volumen constante de 0,718 kilojoule kilogramo Kelvin. Digo que tenemos una temperatura cercana a los 300 Kelvin porque la temperatura inicial es de 293 Kelvin. 20 grados centígrados lo vamos a transformar a Kelvin, simplemente le sumamos 273 y tendremos 293 Kelvin. Lo transformamos a Kelvin porque la tabla nos da los datos en Kelvin generalmente, y además vamos a trabajar con la ecuación de estado de gas ideal, en la cual siempre hay que trabajar con escalas absolutas de temperatura. Kelvin en sistema internacional, Rankine en sistema británico. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para determinar la temperatura 2 y la masa. La ecuación de estado de gas ideal es la que nos dice que presión por volumen es igual a la masa por la constante de gas por la temperatura. Determinemos la masa, que no la conocemos. Entonces en el estado 1 tendremos presión 1, volumen 1, temperatura 1. La masa permanecerá constante porque aquí vamos a tener una cantidad fija de masa. No va a entrar ni a salir masa durante el proceso. Entonces la masa será igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la constante del gas del aire por la temperatura 1. La constante del gas también la buscamos en tablas. Simplemente vamos y miramos cuál es la constante del aire, y esta será 0,287 kJ kilogramo Kelvin. Kilojoule kilogramo Kelvin. Entonces ya solo es cuestión de reemplazar. Tenemos la temperatura, la constante, la presión y el volumen. Vamos a hacerlo. Tenemos una presión de 300 en el estado 1, un volumen de 0,3, la constante que acabamos de determinar de tablas, 0,287, y la temperatura 293. Entonces la masa en este ejercicio es igual a 1,07 kilogramos. Es decir, la masa de este aire que está ahí contenido. Ahora vamos a determinar cuánto será o cuál será el valor de la temperatura en el estado final, que tampoco lo conocemos y también lo necesitamos para resolver este ejercicio. De nuevo vamos a utilizar la ecuación de estado de gas ideal, solamente que ahora vamos a utilizar los valores del estado final. P igual MRT, donde P es P2, B es B2 y T es T2. Despejemos la temperatura, será entonces presión por volumen sobre M por R. Conocemos todos esos datos, simplemente los reemplazamos. Presión 2 es 500, volumen 2 es 0,5, la masa la acabamos de determinar, 1,07, y la constante del gas es 0,287. Resolvemos y nos dará un valor de 814,09 en Kelvin. Y listo, ya tenemos todos los datos para reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto, el delta de energía interna final menos inicial, es igual a la masa, que es 1,07, por la constante, o el calor específico volumen constante, perdón, 0,718, por la diferencia de temperaturas, 814,09 menos 293. Esto nos da un valor de 400,33.
kilojoules. Ahora vamos a reemplazarlo en la ecuación de la primera ley. Tendremos por lo tanto que calor menos trabajo total, que ya vimos que es 80 kilojoules, esto será igual a 400,33. Pasamos esto al otro lado, entonces lo sumamos y tendremos un calor transferido al aire de 480,33 kilojoules. Y de esta manera obtenemos la última de las respuestas que estábamos buscando y terminamos este ejercicio. Aquí podemos ver algunas referencias, algunos libros si quieren profundizar un poco más, si quieren hacer más ejercicios. Estos son unos libros muy buenos que pueden consultar. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido mucho. Si les gustó, denle like, no olviden suscribirse para subir más videos. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.